Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos, y bienvenidos a este su programa Diálogo Pastoral. Como de costumbre, aquí en la cadena del mediodía, por la cadena del milagro, este es su pastor, Pastor Orlando Nieves Soler, pastor de la Iglesia de Dios Mission Board, Taller del Maestro en el barrio Zanjas de Camuy, saludando a todos nuestros hermanos televidentes, tanto aquí en Puerto Rico, gloria sea el Señor, el Caribe, Estados Unidos y el mundo entero, que se conectan también a través de www.cdminternacional.com. Gracias por su fiel sintonía. Gracias también a esos televidentes que nos están conectándose vía Facebook cuando aparece Diálogo Pastoral en CDM Internacional. Gracias por sus likes, por los me gusta y compartir estos videos con sus contactos y sus seres queridos. Así permite que este mensaje, esta palabra, esta enseñanza llegue hasta lo último de la tierra. Agradecemos al Ministerio Sermón Cristiano.tv porque miércoles tras miércoles capturan esta señal en la sede, gloria sea al Señor, y la retransmite en sus diferentes plataformas digitales, ya sea en YouTube, Roku, Facebook, Instagram y ahora también en Spotify, así que nos pueden oír. Agradeciendo a todos y cada uno de ustedes su colaboración y su amor. También le invitamos, amados hermanos, van a aparecer en pantalla los números de teléfono que nos pueden llamar. Tenemos un equipo de hombres y mujeres, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, para recibir su llamada telefónica con esa petición, porque nuestro invitado en esta preciosa tarde del Señor va a estar orando por esas peticiones al finalizar de nuestro programa. Así que nos pueden llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla: 787-898-5410, 787-898-5120. Gloria sea al Señor. Como lo anuncié, amados hermanos, el pasado miércoles estaba felicitando a mi hija, Grace Nieves Vázquez, que estaba dando a luz. Gloria sea al Señor. Nuestro primer nieto nació, gracias al Señor, Ezra Leví Chacón Nieves, gloria sea al Señor, un bello niño para la gloria de Dios. Si le suena el nombre, Ezra, en inglés de Esdras, amén. Así que es bíblico doblemente, Ezra Leví. Así que le enviamos la bendición a ese nieto hermoso, gloria sea al Señor. Y hoy tengo el privilegio de estar aquí acompañado en la mesa de diálogo pastoral a nuestro obispo Ricardo López Ortiz, ministro de la Iglesia de Dios y que ha servido por los pasados 12 años como obispo administrativo de la Iglesia de Dios Mission Board en Puerto Rico. Obispo, Dios le bendiga y bienvenido a Diálogo Pastoral. Muchas gracias por tu invitación y felicitaciones, ya que eres abuelo. Nos unimos a ese club ahora. De hecho, los nietos son nuestra terapia. Gloria a Dios, amén. Cuando mis nietas y mis nietos están en mi casa, hay fiesta. Así que mi felicitación para ti, para tu novia eterna. Amén, igualmente para la pastora. Y otra vez, muchas gracias por haberme hecho esta invitación. Y mi saludo a toda esta distinguida audiencia de Diálogo Pastoral. Mi abrazo para cada uno de ustedes y para los empleados y administración de este Ministerio Cristo Viene, que lo llevamos profundamente en nuestro corazón. Amén, amén, gloria a Dios. Así que tenemos un tema especial en esta preciosa tarde del Señor. Vamos a estar hablando acerca de los retos de la Iglesia Pentecostal en estos tiempos, y para ello nos vamos a estar basando en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos del 14 al 15, y lee así la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Gloria sea al Señor. Aleluya. Así que, amados hermanos, este es el tema que tenemos hoy. Que quise invitar a un pastor, predicador, conferencista, para que nos hable de este tema. Gloria sea al Señor. Un estudioso y también profesor de muchos de nosotros, ministros, hablando acerca de los retos de la Iglesia Pentecostal en estos tiempos. Y para ello, gloria sea al Señor,
comienzo, obispo, con amor y con respeto, la iglesia pentecostal hoy en día, actualmente, puede seguir siendo columna y baluarte de la verdad en medio de una sociedad que relativiza los valores bíblicos. Mira, yendo al versículo bíblico que le diste lectura, hay una versión bíblica, traducción contemporánea de la Biblia, donde nos dice: pero por si acaso me atraso con esta carta, tú sabrás cómo comportarte en la comunidad de Dios, la cual es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Cuando Pablo, como mentor, como consejero, le escribe a su pupilo, Timoteo estaba realizando labor de supervisión y administración de la obra de Dios en Éfeso. Amén. Y la carta al mismo tiempo le infunde motivación a su pupilo Timoteo, porque Timoteo se estaba enfrentando a unos problemas que estaban surgiendo dentro de la comunidad de fe allá en Éfeso, y al mismo tiempo estaba proliferando ciertas doctrinas que eran contrarias al evangelio que Timoteo predicaba y enseñaba y que Pablo había recibido. Cuando le dice que la comunidad es escasa, no era que en sí era un edificio, porque en el primer siglo de la iglesia no se reunían en templos, sino en hogares, ¿no? Para allí adorar al Señor y recibir la enseñanza y la predicación. Así que había un ambiente de familiaridad también. Así que Pablo enfatiza esa familia espiritual, y es el grupo de creyentes en el cual mora Dios a través del Espíritu Santo. De hecho, cuando Pablo le escribe a la iglesia en Corinto, en su primera carta, le hace una pregunta y le dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Es decir, como comunidad de fe, el Espíritu Santo mora en medio de ustedes. El Espíritu Santo que nos santifica. Amén. El Espíritu Santo que nos mueve a ser creyentes maduros. Así que era imprescindible que Timoteo hiciera bien, llevar a cabo su ministerio, y que la congregación fuese fortalecida y no cayese en doctrina falsa. También la vida del cuerpo de Cristo, la morada de Dios, tiene que manifestar al mundo, tiene que manifestar en su contexto las virtudes divinas. ¿Y cuáles son esas virtudes divinas? Esa iglesia tiene que manifestar su santidad. Amén. Tiene que manifestar su unidad. Tiene que manifestar su amor y tiene que manifestar su gracia. Wow. El apóstol Pablo es enfático cuando habla de la gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Así que la iglesia, uno de los retos de la iglesia es afirmar, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Así que aquí utiliza el apóstol Pablo una imagen de un edificio para representar lo que es la iglesia. Una columna que es un apoyo principal de un edificio, baluarte que se refiere a los cimientos del edificio que sostienen que sostienen
la verdad. Es decir, la iglesia es un cimiento, es una columna que sostiene firmemente en alto la verdad de Dios. ¿Cuál es uno de los retos de la iglesia hoy en día como columna y baluarte de la verdad? Seguir proclamando la verdad del Evangelio. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Amén. Verdad en griego es aletheia, ¿no? Es la verdad. La verdad no es un concepto, la verdad no es un principio, la verdad es la persona de Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, en este contraste que hoy en día hay muchas personas que dicen, pero esta es mi verdad. No, la verdad es una y la verdad es absoluta. Y la verdad la encontramos entonces en Cristo Jesús. Entonces, cuando vemos esto que usted nos está hablando, es una responsabilidad, un deber que todos tenemos de mantener esta vida estructurada. Esto no salió de la nada. Jesucristo vino a poner los cimientos, pero entonces, ¿qué desafío nosotros nos enfrentamos como líderes y como miembros para mantener entonces esta conducta piadosa de acuerdo con la casa de Dios, como Pablo le está instruyendo a Timoteo? El Evangelio de Jesucristo es la verdad, y es una verdad que transforma integralmente al ser humano. Le transforma mentalmente, espiritualmente, emocionalmente y físicamente. Porque en el Evangelio, como dice el apóstol Pablo en Romanos, capítulo 1, versículos 16 y 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, mas el justo por la fe vivirá. Es el versículo 17, pero en el 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de salvación a todo aquel que cree. El Evangelio, que es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, es la verdad que transforma al ser humano. Hay un gran principio, o sea, la iglesia proclama la verdad absoluta, que es nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros vivimos la verdad, podemos compartirla con los demás y puede haber cambio y transformación. Es un mensaje de esperanza. Proclamar la verdad del Evangelio es proclamar esperanza en medio del caos, en medio de la crisis. Cuando esa verdad se introyecta en nosotros, hay un psiquiatra cristiano que dice que los acercamientos de Jesús a las personas generaban una revolución de adentro hacia afuera. ¿Por qué? Porque esa revolución transformaba a la gente. El acercamiento a la mujer samaritana. Si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Santo, aleluya. Como el manantial que continuamente está brotando agua. Porque esa transformación viene por medio de una confrontación, por medio de la palabra nos confronta. La palabra de Dios, esa palabra al confrontarnos nos hace a nosotros conscientes que necesitamos a Jesús. Y ahí es que viene el arrepentimiento. Y cuando viene el arrepentimiento se resuelve el problema criminal nuestro. Santo. El problema del pecador es resuelto en Jesucristo. Por eso es verdad que transforma, porque entonces Jesucristo llevó en sí mismo nuestra culpa. Y cuando la culpa es sanada, hay liberación. Por eso la verdad de Jesucristo provoca liberación. Por eso la iglesia, no importa los retos a los cuales se ha enfrentado. Bueno, a través de la historia ha sido así. Siempre nos hemos enfrentado a retos. Los historiadores de la iglesia hablan de las 3 olas de avivamiento que se han dado en la historia.
siglo XVIII en Inglaterra se dio un avivamiento, siglo XVIII también se dio un avivamiento a través de los presbiterianos con Jonathan Edwards en Estados Unidos, a fines del siglo XIX, los diferentes avivamientos que se dieron en Topeka, en Cleveland, en diferentes lugares, donde el poder de Dios se manifestaba en la vida del ser humano y era transformado. Y la iglesia se enfrentó a los retos a través de esos siglos. Bueno, Jonathan Edwards provoca una transformación político, económica y social en Inglaterra en el siglo XVIII, cuando había Inglaterra iba hacia abajo. ¿Ah? Hay un buen libro que se llama England Before and After Wesley, la condición antes de Wesley, antes del mensaje que predicó Wesley, que predicó Whitefield en Inglaterra. Había un gran deterioro social, pero entonces Wesley viene predicando un mensaje cuando habla de la santificación, que dice que habló de la santidad social, o sea que la iglesia proclamando el mensaje de esperanza puede llegar a transformar la sociedad a nivel político, económico, social y espiritual. Las grandes reformas que se dieron en el siglo XVIII en Inglaterra a través del mensaje que proclamó Wesley. De hecho, Wesley decía, mi parroquia es el mundo. Santo. Que esa palabra entonces cuando viene confronta la santidad, no está mero a una cultura o un tiempo específico en la historia, sino que cada era, cada siglo que se enfrentaba, la iglesia asumía su rol protagonizante, predicando acerca de la santidad, la cual restauraba entonces los gobiernos, el pueblo, volviéndolo a los principios bíblicos. Puerto Rico, la década del 30, que se da ese problema socioeconómico. De hecho, que Rafael Hernández escribe Lamento Borincano, ¿verdad? Que se cree que ese cántico es el segundo himno nacional nuestro. O sea, cómo proyecta él esa decadencia social, económica, pero a la misma vez que surge la proclamación del mensaje a través de la iglesia pentecostal, del movimiento pentecostal aquí en Puerto Rico. Entonces viene como anillo al dedo, obispo, porque usted me está hablando de esta situación en Puerto Rico, hoy en día con la situación de los inmigrantes en Estados Unidos, porque este programa lo ven a lo largo del Caribe. La iglesia tiene que tomar entonces también poner las manos en el arado y entonces aplicar este mensaje del evangelio para estos tiempos, hablándole acerca de la santidad, para restaurar a una sociedad que está sufriendo violencia en las diferentes esferas estructurales del gobierno, de la sociedad y aún de la misma iglesia. La iglesia pentecostal, con ese mensaje poderoso, Santo, que el que recibe el mensaje es tocado por el Espíritu Santo, movido por el Espíritu Santo y transformado por el Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios. Sullivan habla de el stool, la silla con tres patas. Dice que las tres patas le dan estabilidad al stool. Y él habla de tres cosas, tres elementos que le dan estabilidad al creyente. La ortodoxia, que es la sana doctrina, la ortopraxis, que es la práctica de la sana doctrina, y el ortopatos, que es la transformación. No puede haber una buena ortopraxis o práctica si no hay transformación. Puedes conocer la sana doctrina, pero no la puedes practicar si no hay transformación. Wow. Y el mensaje pentecostal habla de eso, de la transformación que el poder del Espíritu Santo realiza en la vida del ser humano. Yo soy testigo, como dice el corito, yo soy testigo del poder de Dios. A la edad de 15 años yo conocí al Señor, hasta el día de hoy que tengo 72 años. Y lo vemos porque entonces esa conversión produjo entonces una transformación. Y había unos retos para usted como individuo, pero también para cada uno de nosotros que tuvimos ese encuentro con el Señor, de capacitarnos, de escudriñar la palabra, de ayunar, de orar
las amenazas del diablo siempre han sido igual, lo que pasa es que las maquilla. ¿Cómo es eso? Repita de nuevo, obispo. Las amenazas del diablo siempre han sido igual a través de los siglos, lo que pasa es que las maquilla, le pone otros nombres. Okay. Pero la iglesia siempre ha sido amenazada, ¿ves? Y en ocasiones la iglesia ha sido estremecida, pero ahí es que vienen esos avivamientos, ¿no? A la iglesia para despertar, para seguir siendo empoderada. Bueno, lo que ocurrió en el libro de los Hechos, la iglesia es empoderada por el poder del Espíritu Santo para proclamar un mensaje. ¿Qué dice el libro de Lucas? Que la iglesia hallaba el favor del pueblo. Porque iba al pueblo predicando un mensaje transformador que transforma integral al ser humano. Una alternativa para esa angustia existencial del ser humano es un encuentro con Jesucristo. Que la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad, siga proclamando este mensaje. Amén, gloria a Dios. Estamos aquí hablando con el obispo Ricardo López Ortiz acerca de estos retos de la iglesia pentecostal en estos tiempos. Gloria sea al Señor, basándonos en primera de Timoteo capítulo 3, versículos del 14 al 15. Y amados hermanos, este tema se pone bien interesante, pero vamos a hacer una breve pausa, así que llámenos a los teléfonos que aparecen en pantalla, 787-898-5410, 787-898-5120, y regresamos luego de esta breve pausa. No se retire, estamos en Diálogo Pastoral. Sermón Cristiano. También nos puedes escuchar en las siguientes redes sociales: Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Además de las aplicaciones para celulares, Android y iPhone en nuestra página sermoncristiano.tv. Dios les continúe bendiciendo, amados hermanos, y gracias por su fiel sintonía. Si se perdió algún segmento de su programa Diálogo Pastoral, esta misma noche, en el horario de 10 a 11 de la noche, se retransmite Diálogo Pastoral, por supuesto, por CDM Internacional. También, amados hermanos, nos pueden seguir en nuestra página en Facebook cuando aparece Diálogo Pastoral en CDM Internacional, y también en las plataformas digitales de sermoncristiano.tv. Así que a cualquier hora, la que sea más conveniente para usted, puede ver este programa y también compartirlo con sus seres queridos, hermanos en la congregación, y así nos ayuda a enviarle este mensaje de esperanza, de sabiduría y de conocimiento a todos y cada uno de nuestros hermanos. Pueden llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Tenemos nuestros hermanos allí en el cuadro telefónico 787-898-5410, 787-898-5120, porque al finalizar de este programa nuestro obispo Ricardo López Ortiz va a estar orando por esas peticiones. Así que, amados hermanos, estamos dialogando sobre este tema, los retos y desafíos, gloria sea al Señor, de la iglesia pentecostal en estos tiempos, gloria sea al Señor. Obispo, ¿cómo puede la iglesia pentecostal responder a los cambios culturales y tecnológicos sin comprometer su identidad doctrinal y espiritual? Porque somos pentecostales, esta es nuestra herencia, nuestro legado, y vemos un crecimiento, especialmente en esta nueva generación, la generación actualmente de jóvenes que están buscando iglesias que le hablen la verdad, pero no cualquier iglesia, iglesias que estén basadas en las Sagradas Escrituras, no que ahora le estén llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. ¿Cómo entonces nosotros nos enfrentamos y podemos responder a estos cambios culturales y tecnológicos? Comenzando la década del 90 del siglo pasado, tomaba una clase de exégesis de Primera de Corintios con el doctor Beatty,
que ya creo que tiene casi 100 años y todavía el Señor le ha dado la bendición Amén. de estar con nosotros. Él vive allá en Cleveland, Tennessee, profesor de nuestro seminario pentecostal de la Iglesia de Dios. Y en un momento en la clase, él se presentó más o menos esta pregunta, ¿qué predomina, la cultura o el evangelio? Y él nos dice que cuando el evangelio habla, la cultura se somete. Cuando el evangelio habla, la cultura se somete. Y en la década del 50, también del siglo pasado, Richard Niebuhr, un teólogo norteamericano, presenta en su libro Christ and Culture, Cristo y la cultura, y ahí él presenta 5 temas. Cristo contra la cultura, el Cristo de la cultura, Cristo sobre la cultura, Cristo y cultura como paradoja, y Cristo el transformador de la cultura. Hay un crítico, D.A. Carson, que en su evaluación de esta aportación de Niebuhr, en su libro Christ and Culture, alega que dependiendo de su contexto, la Iglesia puede combinar acercamiento selectivo derivado de uno o más de estos modelos o de estos temas, ¿no?, que presente Cristo contra la cultura, Cristo de la cultura, Cristo sobre la cultura, Cristo y cultura como paradoja, y Cristo el transformador de la cultura. Pero dice él, este crítico de lo que presenta Niebuhr, que lo más importante de todo esto es la teología bíblica. La teología bíblica. Que las Sagradas Escrituras es la fuente de autoridad para conocer quién es Cristo, qué ha hecho Cristo y qué continúa haciendo Cristo a través de la historia. Y que desde ese punto de vista, dice Carson, va a fluir una concepción fiel de la Iglesia y la cultura, así como las relaciones entre las dos, que es a través de la Escritura misma, no de hacer o no hacer de la cultura, sino de un claro entendimiento de Dios y su plan para el mundo a través del Evangelio de su Hijo Jesucristo. Añade también que Él quiere, nuestro Señor Jesucristo, que Él quiere que nosotros, la Iglesia, por el poder del Espíritu Santo, ejercitemos nuestras mentes, entrenemos nuestras conciencias y desarrollemos nuestro discernimiento mientras crecemos en nuestro rol de representantes en la cultura donde nos ha colocado. Wow. Gloria a Dios. Así que la iglesia no debe cambiar por medio de la cultura. Es que la iglesia tiene que predicar el evangelio para que esta cultura cambie y viva esa santidad que espera el Señor. Como decía Pablo, ya no hay ni libre ni esclavo, ni hombre ni mujer, ni judío ni griego, porque todos somos de Cristo.
Y ahí es que entonces vemos el cambio cultural como lo vimos en Estados Unidos, donde le da los derechos. All men are created equal, que todo ser humano ha sido creado de la misma manera. Y muchas de las transformaciones sociales fueron por pastores, fueron por universidades que fueron implementadas por las iglesias, pero hemos fallado al asumir, a responder a este llamado de influenciar la cultura. Pablo dice que somos nosotros ministros con el mensaje de la reconciliación. Amén. Dios estaba en Cristo reconciliando al hombre Santo. consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados. Wow. Cuando la cultura atenta contra los principios eternos del Evangelio, prevalece el Evangelio. Santo, aleluya. Pero desde la cultura no atenta, ahí el Evangelio está con la cultura. Santo. Wow. Es interesante porque esto abre una gama de más preguntas y el tiempo está limitado, porque vemos cómo la iglesia ha perdido su rol protagónico en la sociedad, porque hemos cedido y hemos a veces silenciado el mensaje por querer atraer a los del mundo, y no vemos este discernimiento de adaptación, pero fidelidad. Sí, me adapto a estos tiempos, transformados por medio de vuestro entendimiento en la palabra, nos renovamos, pero tenemos que entonces... Pero fíjate lo que dice antes de la renovación del entendimiento. Dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis entender cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Wow. Y ahí lo engloba todo, porque es la transformación por medio de ese entendimiento, pero presentándonos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Porque hay muchas cosas que están haciendo la iglesia, y cuando hablo de la iglesia es en general. Están haciendo muchas obras de caridad. Yo no puedo desagradar a Dios para reconciliar al hombre. Santo. Repítalo de nuevo, obispo. No puedo desagradar a Dios para reconciliar al hombre. Mira, Dietrich Bonhoeffer, en el siglo pasado, el Estado lo presionó. De hecho, Hitler lo mandó a ahorcar. Sí. Porque él se le puso de frente al Estado. Él escribió el gran libro El costo del discipulado, donde hablaba él de la gracia barata. Aquel que considera la gracia de Cristo que costó tanto como una gracia barata. El no compromiso del creyente con el reino de Dios. Pero esta gracia ha sido tan grande para con nosotros. Bueno, en cierta ocasión le preguntaron a Wesley, ¿y qué es la santificación? ¿Qué es eso? Si la santificación es cuando en mi corazón hay un gran amor por Dios, por lo que ha hecho por mí, que hacer lo contrario sería traicionarle. Santo, aleluya. Entonces, obispo, ¿qué prácticas espirituales o estructuras en el discipulado? Porque constantemente nosotros nos estamos discipulando dentro de la iglesia. ¿Qué prácticas espirituales deben fortalecerse hoy para que la iglesia permanezca firme, unida y saludable frente a las presiones externas, pero también, lamentablemente, internas? Hay un gran escritor que maneja bien el tema del discipulado, que es Tony Evans, de los Estados Unidos, que él escribió el libro Kingdom Disciples, Heaven's Representatives on Earth.
donde él presenta al discípulo, el creyente como un discípulo de Cristo y como un embajador del reino de Dios en la tierra. Y él escribe y dice que el discipulado es el proceso, un proceso de formación Que no termina. que lleva al creyente cristiano a obedecer todas las cosas que Jesús nos ha mandado. Mateo 28, versículo 20. Y que la meta del discipulado es que el creyente sea maduro. ¿Ah? Y que esta madurez se evidencia por la obediencia a Cristo en todo. La integridad de la vida, la sanidad mental y emocional, la vida equilibrada y el ministrar a otros. Y que el discipulado propone cooperar con Dios en perfeccionar la buena obra suya en la vida del discípulo hasta el día de Jesucristo. Wow. El que comenzó la obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tú sabes el problema que había en Galacia, la iglesia en Galacia, que de hecho nos está mirando en estos momentos el predicador de la convención de jóvenes que predicó sobre Gálatas. El obispo Julio César Peña Ferrán, que está aquí detrás de cámara. Julio César Peña. Y él habló de la intolerancia contra la carne, de la intolerancia contra el pecado. ¿Ah? Y Pablo lo que les dice a ellos, miren, yo estoy como la mujer que va a dar de parto con ustedes. Nuevamente, dolores. Sí, que tiene dolores hasta que nace el niño. Pues yo sufro dolores de parto con ustedes porque yo quiero que ustedes sean maduros ya. ¿Qué les obligó a ustedes a aceptar otro evangelio que no sea el que yo les prediqué a ustedes, que les enseñé? ¿Ah? Que el tal evangelio sea anatema para ustedes, porque eso no fue lo que yo le enseñé. Pablo lo está disciplinando, ahí lo está reprendiendo, pero es esa formación que él quiere, porque entonces dice, mire, estas doctrinas que están entrando dentro de la iglesia corrompen la iglesia. Así yo te dije, por eso yo te dije ahorita que los ataques del diablo siempre han sido igual, lo único que pasa es que son maquillados. Son maquillados. ¿Ah? O sea, ¿cuántos problemas se enfrentó la iglesia en el primer siglo? Y tú sabes que los primeros 5 siglos se habla de la patrística, o sea, cómo la iglesia comienza a enfrentarse a los problemas doctrinales y teológicos. ¿Ah? Los diferentes concilios. Sí, entonces el Espíritu Santo comienza a iluminar a la iglesia para darle respuesta a ese contexto en el cual se estaba levantando. Siglo XVI surge la Reforma protestante, como la influencia de la Ilustración en la sociedad, pero la iglesia, los grandes reformadores comienzan a plantear, ¿verdad? Y a traer respuestas, y así en todos los siglos, ¿verdad? La iglesia siempre ha respondido, ¿verdad? El Espíritu Santo, porque el dueño de la iglesia es el Señor. Amén. ¿Ah? Claro, Él la pone en nosotros para que administremos su obra y que lo hagamos bien, ¿ah? Seamos buenos mayordomos. ¿Ah? Pero volvemos al problema de la iglesia en Galacia, ¿ah? Que el apóstol Pablo tiene que entonces presentarle lo que son las obras de la carne y lo que es el fruto del Espíritu. ¿Ah? Que las obras de la carne, ¿sabes? Que es una retahíla de obras que aparecen. Pero entonces el fruto del Espíritu, el Espíritu Santo en nosotros va formando el carácter de Cristo. El Espíritu Santo, las Sagradas Escrituras, va formando el carácter de Cristo, que esa es la meta del discipulado, formar el carácter de Cristo en nosotros. Y Pablo lo que está haciendo en esta carta a Timoteo es
haciéndole esa transferencia doctrinal, porque él sabe que le queda poco tiempo, pero él quiere pasar este batón a la nueva generación y le advierte a un... Él quiere ser un buen mentor. Exactamente. Para Timoteo. Y de la misma manera que hay buenos mentores, hay iglesias mentoras, que se ocupan y preocupan en formar el carácter de Cristo. No es lo mismo, todo buen líder tiene que ser un buen discípulo. Amén. El que no es buen líder es que se abortó en el proceso. Wow. Se estancó en el proceso. Y para ser buen líder en el contexto de la iglesia, hay que ser buen discípulo de Cristo. Wow. Y entonces estas prácticas espirituales es lo que le da estructura, le da formación para que entonces cuando llegue un temblor de tierra o llegue el río y crezca y la estructura permanezca cimentada sobre la roca que es Cristo Jesús, pero estas columnas se tienen que mantener para que la iglesia pueda enfrentar los retos y los desafíos que nos ha tocado vivir, que no van a ser los mismos de Martín Lutero, no van a ser los mismos de Wesley, no van a ser los mismos de este avivamiento que hubo en la calle Azusa, pero entonces tenemos que enfrentar el tiempo y que, como dice la palabra, para este tiempo Dios nos ha llamado, pero entonces tenemos que volver a las prácticas básicas de la iglesia. Yo lo he mencionado anteriormente en reuniones. We need to go back to basics. Tenemos que volver a las prácticas doctrinales básicas. Oración, ayuno, escudriñar las escrituras y darle esa formación al discipulado para que esta nueva generación experimente ese bautismo del Espíritu Santo, esos ríos de agua viva, esos cultos avivados, no por bombillitas ni máquinas de humo, no, que descienda la Shekinah de Jehová, que veamos destellos de su gloria y veamos milagros y testimonios hablando acerca de este poder transformador en cada uno de nosotros. Repasando los otros días las obras de Jonathan Edwards, son 2 volúmenes de sus obras. Me detuve leyendo hace como 1 o 2 semanas atrás la experiencia de Jonathan desde su niñez. Dice que cuando pequeño se iba a un área boscosa cerca de la casa a orar, a hablar con Dios. Y en la medida que fue creciendo, fue perdiendo esa experiencia con la oración. Entra a la Universidad de Yale a los 13 años, fíjate, y como a los 17 tiene una enfermedad que lo lleva de nuevo a fortalecer su vida de oración. Y es en esta vida de oración donde él tiene esa experiencia del llamado del Señor, que Dios lo utiliza como uno de los vehículos para traer ese primer avivamiento a los Estados Unidos, y se convirtió en el primer presidente de la Universidad de Princeton de los Estados Unidos de Norteamérica. Lo mismo con Wesley en el siglo XVIII, cómo comienza con las cadenas de oración en Oxford, que le llaman el Círculo de Oxford. De ahí sale él, su hermano Carlos y Whitefield con su elocuencia predicando el mensaje a las masas, a la muchedumbre, ¿verdad? Esa vida de oración, o sea, para nosotros los creyentes lo que va a fortalecer nuestra vida es esa relación íntima con el Espíritu Santo, la oración, escudriñar las Sagradas Escrituras, serle fiel al Señor, la asistencia a nuestra congregación. Ningún creyente puede sobrevivir fuera de la vida de adoración en el contexto de su congregación. Santo. Es como el pez que tú trates de que sobreviva sin que esté en el agua. Santo. Así que para nosotros la vida de oración, la vida de lectura de las Sagradas Escrituras y de reunirnos, ¿no? Porque si vamos a ver las Sagradas Escrituras nos muestran cómo nace la iglesia en medio de un ambiente de oración,
de consagración, de reunión, se reunían los santos para adorar al Señor y de esa manera pudieron impactar sus comunidades. Amén. Obispo, ya nos quedan 4 minutos y hemos recibido aquí las peticiones, pero si hay alguien que desea invitarlo a usted para una predicación, para una conferencia, un estudio, ¿a qué número de teléfono se puede comunicar con usted? 787-637-6102. Profesor, obispo, pastor, conferencista, siervo del Señor. Amén. Es siervo del Señor. Siervo y hermano en Cristo. Amén. Amados hermanos, nos han llamado varios hermanos, tanto de aquí de Puerto Rico, República Dominicana, Estados Unidos, de Ohio, Nueva York, gloria sea el Señor. No nos da tiempo para mencionarlas cada una, pero sí queremos orar por ellas. Y le voy a pedir a nuestro obispo, Ricardo López Ortiz, que nos dirija en oración. Padre eterno, Señor, Padre Santo, gracias por darnos este espacio de tiempo tan valioso para dirigirnos a una congregación grande a lo largo y a lo ancho de Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Mira las necesidades de mis hermanos y hermanas que se comunicaron. Pongo mi mano, Señor, en actitud de fe sobre estos papeles. Tú los conoces a cada uno de nosotros. Te pedimos que por el Espíritu Santo te glorifiques en la vida de ellos, sanando, salvando, iluminando las mentes, quitando toda opresión en el nombre de Jesús, trayendo paz, trayendo libertad y sobre todo fe y confianza en ti, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Lo que hiciste en el pasado, lo haces hoy y lo harás en el mañana. Gracias, Señor, por ello y gracias por tu siervo, Señor, que nos dio esta oportunidad. Sigue dándole fortaleza a él, a toda su familia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Así que, amados hermanos, gloria sea el Señor. Les recordamos, amados hermanos, si desea ver este programa, gloria sea el Señor, esta misma noche, en el horario de 10 a 11 de la noche, se retransmite también. Estamos en Facebook cuando aparece Diálogo Pastoral en CDM Internacional o en las plataformas digitales del Ministerio sermoncristiano.tv, que lo puede encontrar también en el internet. Obispo, nuevamente, si alguien desea comunicarse con usted para una predicación, una conferencia, un estudio. 787-637-6102. Amén, gloria sea el Señor. Y miren, amados hermanos, adentrándonos en esta temporada navideña, no cesemos de orar, mantengamos en oración por nuestro Puerto Rico, por el Caribe, por Estados Unidos, por todo el mundo, las situaciones, la persecución que está allá en África contra nuestros hermanos cristianos. Hay muchos que están dando su vida por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios nos ha permitido vivir en nuestros territorios donde tenemos la libertad de poder congregarnos, donde tenemos la libertad de poder predicar en las calles, pero como decía nuestro obispo, esta gracia inmerecida ha costado mucho. Yes. Ha costado la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo en ese sacrificio en la cruz del Calvario. Y en estas Navidades tenemos que volver a lo básico. ¿Qué celebramos? No es que Jesucristo nació un 25 de diciembre, sino que celebramos el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que el mundo haya separado un 25 de diciembre, no hay problema, pero todo el mundo tiene que reconocer, no importando qué religión sea, si es ateo, sino que tienen un día libre y que es gracias a que esta nación, este pequeño terruño que llamamos Puerto Rico, la isla de Cordero y la nación de Estados Unidos fueron cimentadas bajo las Sagradas Escrituras y celebramos este día, Día de Acción de Gracias, Día de Navidad, Viernes Santo, gracias a nuestro Dios y su misericordia. Por tanto, le invitamos, busque una iglesia donde les predique del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Una iglesia que les predique de que Jesucristo salva, sana, bautiza con Espíritu Santo y fuego y viene pronto por su iglesia. De parte nuestra, con el favor de Dios, nos esperamos ver el próximo miércoles. Dios les bendiga, Dios les guarde y gracias, amado obispo. Dios les bendiga. Dios te bendiga mucho. Amén. Y gracias. Nos veremos, amados hermanos.